La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, un lugar que para millones de estudiantes representa libertad, futuro y sobre todo seguridad. Quienes ya caminaron alguna vez por sus jardines saben que es casi como una ciudad dentro de otra ciudad. Puntos de encuentro, debates al aire libre, parejas charlando en los pastos, grupos de música, jóvenes compartiendo ideas, etc. Pero lo que ocurrió la mañana del 3 de mayo de 2017 convirtió ese lugar en algo completamente distinto. Esa mañana muy temprano, un grupo de trabajadores del campus realizaba su rutina habitual en la zona de jardines. Cerca de las 5:50 de la mañana, uno de ellos notó algo extraño cerca de una caseta telefónica antigua. Hay que decir que estas eran cabinas telefónicas de concreto con un teléfono fijo instalado, ubicadas en puntos estratégicos del campus, pero que en ese momento ya estaban en desuso y hacía años que nadie usaba casetas telefónicas. Lo que vieron fue una figura inmóvil suspendida del cable del teléfono público, justo al costado de la caseta. Se acercaron pensando que quizás se trataba de alguien dormido o tal vez bajo los efectos del alcohol. No era la primera vez que algo así pudiera haber pasado, pero pronto se dieron cuenta de que esto no era así. El cuerpo de una joven estaba colgado del cable de la caseta telefónica, justo al costado de la estructura. En una de sus manos, ella sostenía la correa de un perro, un detalle que después llamaría la atención de los investigadores. Su cabello estaba revuelto y su rostro parcialmente visible. A su lado colgaba un cable telefónico desde el aparato adherido a la pared de concreto. El cable era largo y enredado y descendía casi hasta el suelo. Dentro de la caseta se encontraron algunas pertenencias, como una mochila. Según el reporte inicial de las autoridades, no había señales visibles de violencia o forcejeo en la estructura ni en la escena misma. Uno de los trabajadores alertó a vigilancia interna y minutos después se dio aviso a los servicios de emergencia. También llegó la policía y muy pronto el perímetro fue acordonado. Se trataba de una potencial escena del crimen, aunque en ese momento nadie sabía bien qué había ocurrido. Lo único claro era que la joven estaba sin vida. Ella se llamaba Lesbi Berlín Rivera Osorio. Tenía 22 años. Su cuerpo estaba a la vista de todos en el espacio público de una de las universidades más importantes del continente. No en un callejón oscuro, no en una zona peligrosa, no en la noche, a plena luz del día, en un espacio que debería haber sido seguro para cualquier estudiante. La noticia no tardó en esparcirse. Algunos medios lo reportaron como una muerte misteriosa. Otros apenas le dedicaron unas líneas. Para muchos era un caso más. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que este caso iba a cambiar la forma en que se hablaba de justicia para las mujeres de México. Desde el primer momento, la Procuraduría de la Ciudad de México ofreció una explicación sobre lo ocurrido. Según la versión preliminar, Lesbi habría decidido autoeliminarse tras una noche de excesos. Yo sé que hay mucha gente nueva que entra a mi canal y cuando yo digo autoeliminar no les gusta porque no les parece profesional, pero lastimosamente no sé otra palabra que podríamos usar en vez de la palabra oficial porque aquí dentro de YouTube no nos dejan, así que nada más quería hacer esa aclaración rápido. Entonces, según la versión preliminar, Lesbi habría decidido autoeliminarse tras una noche de excesos. Las autoridades informaron que la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Según el reporte toxicológico, tenía una concentración de alcohol en la sangre de 180 miligramos por decilitro, un nivel que indica ebriedad significativa en términos médicos. Arriba de 150 suele afectar severamente las capacidades motoras y cognitivas. También se llegó a mencionar la presencia de cannabis. La escena, según sus primeras observaciones, coincidía con un acto impulsivo. O sea, un cable telefónico, una noche emocionalmente tensa y una decisión fatal.
Lesbi había tenido una discusión con su pareja esa misma noche y luego de separarse, según esta versión, se dirigió sola a la caseta telefónica. Como habíamos mencionado, el cable colgaba desde la caseta. Según esta hipótesis inicial, lo habría usado para ahorcarse en el lugar. Este informe preliminar del forense no mencionó signos evidentes de lucha. Se habló de una muerte por asfixia mecánica compatible con una suspensión parcial. Según los primeros peritos, el cuerpo no presentaba lesiones internas significativas, algo que interpretaron como indicio de que no hubo violencia directa. Aparte de esto, se encontraron contusiones menores en el tobillo, codo y palma izquierda, consideradas lesiones no relacionadas con un posible ataque. La escena tampoco mostraba evidencias de forcejeo. La caseta estaba intacta, no había huellas de arrastre, que era muy importante porque si ella había sido atacada, posiblemente esas huellas iban a ser visibles en ese lugar, y tampoco había señales de alteración violenta. En una de sus manos, así como habíamos dicho recién, Lesbi sostenía la correa de su perro, lo que podría sugerir que estuvo acompañada por su mascota hasta el último momento y que la situación se desarrolló de forma rápida y sin intervención externa. Las autoridades completaron la necropsia el 4 de mayo y concluyeron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, con un surco oblicuo en el cuello, que esto es típico de una suspensión parcial. Y voy a explicar de manera más sencilla. Una suspensión parcial ocurre cuando una persona se ahorca, pero no queda completamente colgada del aire, sino que parte del cuerpo, como los pies o las rodillas, tocan el suelo. El peso no es total, pero aún así puede provocar la muerte por asfixia. Y el surco oblicuo, que es una palabra un poco más complicada, se forma porque el cable o cuerda tira del cuello en un ángulo, no de forma completamente horizontal como ocurre en los estrangulamientos. O sea que el surco oblicuo es cuando, si se ponen a analizar o hacen una imagen mental, cuelguen algo y van a ver que la línea que se va a marcar es diagonal. O sea, va desde arriba, donde está colgando, hasta abajo. Mientras que la otra manera es cuando es horizontal, y eso es lo que se relaciona más con un estrangulamiento. Además, la caseta no fue oficialmente resguardada sino hasta 2 días después del hallazgo. Cuando ellos cercaron la escena del crimen, olvidaron precintar el área alrededor de la cabina donde pudo haber ocurrido algún tipo de forcejeo o lucha. Por eso creemos que se pudo contaminar el lugar de los hechos. Según se informó, esto ocurrió porque la UNAM solicitó que no se retiraran elementos de la escena hasta obtener su autorización. En pocas horas, los medios de comunicación comenzaron a replicar la versión oficial. Algunos titulares hablaban de una tragedia íntima, otros insistían en que se trataba de una joven con un pasado complicado. Incluso desde las redes institucionales se llegaron a publicar datos personales de la víctima, de Lesbi. Por ejemplo, que había abandonado sus estudios, que no trabajaba y que tenía problemas de adicción, entre otras varias cosas. De esa manera el caso parecía cerrado, una tragedia individual, una muerte sin responsables. Desde esta perspectiva no había razones para seguir indagando. Si la muerte había sido una decisión personal, entonces no había sospechosos ni culpables, ni necesidad de investigar a nadie más. Ni siquiera la pareja con la que discutió esa noche, que además tenía una coartada, porque él aseguró que después de la discusión que tuvo con Lesbi, se marchó del lugar. Ni siquiera él había sido cuestionado. La narrativa oficial apuntaba a que no hubo intervención externa, o sea que nadie le hizo nada a Lesbi y por lo tanto no había crimen que resolver. A esa altura igual las autoridades aún tenían pendiente revisar varios elementos, como las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas, el análisis del entorno completo de la escena y otras pruebas parciales. Sin embargo, con los datos que tenían hasta ese momento, decidieron clasificar el hecho como una autoeliminación. Y con eso, como repetí varias veces,
la investigación prácticamente se detuvo. Así fue como comenzó a contarse esta historia. Pero, aún teniendo la versión oficial, la sociedad empezó a dudar. Antes de que el caso tomara relevancia nacional, antes de que las autoridades tuvieran que salir a dar explicaciones y antes de que su nombre se convirtiera en símbolo, Lesbi era una joven más, una chica de 22 años, con sueños y con historia. Lesbi había nacido en 1995 y vivió desde pequeña en la Ciudad de México. Lesbi estudió la primaria y secundaria en escuelas vinculadas a la UNAM y concluyó el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, donde participó en la estudiantina femenil. Ella tenía grandes planes de continuar su formación universitaria en lengua inglesa, además de desarrollar proyectos personales relacionados con los idiomas y los viajes. A ella le gustaba la música y era conocida por tener una personalidad libre, irreverente y crítica. Algunas fuentes la describían como alguien con espíritu rebelde, inteligente y con ideas propias. Era una joven que hablaba varios idiomas, incluyendo inglés, francés, italiano y catalán, y tenía un gran interés por conocer otras culturas. Ella además, tenemos que decir que era autodidacta. Ella aprendía sola la mayoría de los idiomas, viendo videos, con aplicaciones, y también participaba activamente en espacios culturales. Su madre, llamada Araceli Osorio, trabajaba en la UNAM como académica, lo cual añadía una dimensión, podemos decir, un poco más simbólica al caso, porque ella era la hija de una docente universitaria que murió en el mismo campus que debía representar seguridad y futuro. Ella también era feminista y se vinculaba con grupos que luchaban por los derechos de las mujeres y estaba al tanto de las problemáticas que atravesaban a su generación. No era ajena a los temas de violencia de género y, según amigas cercanas, incluso había hablado sobre cómo muchas veces los medios estigmatizan a las víctimas. También, según personas cercanas, mantenía una relación afectiva complicada con su novio, pero no era una mujer sumisa ni dependiente de este hombre. Su carácter era fuerte y también era crítico. Esto contrastaba con la imagen que intentaron difundir las autoridades. Y quizás por eso, la forma en que se presentó su caso en los medios golpeó tan fuerte. Porque mientras la Procuraduría filtraba detalles sobre su vida privada como si fueran prueba de algo, muchas personas comenzaron a preguntarse por qué se insistía tanto en hablar de su consumo de alcohol, de si estudiaba o no y de su estilo de vida, como si esto justificara algo. En redes sociales su nombre comenzó a resonar, primero en círculos feministas, luego en medios alternativos y finalmente en la conversación pública general. Había algo en este caso que no cerraba y la gente estaba empezando a notar. La indignación, tenemos que decir que no tardó en escalar, y lo que al principio parecía un caso aislado, pronto se convirtió en un símbolo, porque mientras los medios reproducían la versión oficial, cientos de personas empezaron a compartir el caso de Lesbi en redes sociales. El hashtag Si me matan se volvió viral. Esto había nacido como una forma irónica y furiosa de responder a lo que se decía de ella. Por ejemplo, si me matan, van a decir que tomaba alcohol, que salía de noche, que no estudiaba, que no trabajaba, que era rebelde o que me vestía de cierta manera. Mujeres de todo México comenzaron a usar la misma frase para denunciar cómo muchas víctimas eran juzgadas por su estilo de vida más que por lo que les había pasado realmente. La presión pública creció con esto. Estamos hablando de universitarias, activistas, colectivos feministas y familiares de otras víctimas salieron a las calles. Y lo que hasta ese momento había sido presentado como una autoeliminación empezó a mostrar fisuras. Una de las primeras señales que hizo dudar a la gente fue la grabación de las cámaras de seguridad de la zona. Al analizar el material, se identificó que Jorge Luis González Hernández, la pareja de Lesbi,
no había abandonado el campus como él había declarado. En realidad se había quedado en las inmediaciones, moviéndose por distintos sectores de Ciudad Universitaria. Ese dato por sí solo ya contradecía su testimonio. Pero hubo más. Estas grabaciones mostraban a Jorge Luis presente en el lugar antes y durante los hechos. Y aunque las imágenes lo ubicaban en la escena, las autoridades confirmaron que él no realizó ninguna acción para evitar el daño, tampoco buscó ayuda y tampoco alertó a seguridad. Incluso se llegó a detectar un movimiento extraño en una de las cámaras justo en el momento en que Lesbi fue vista por última vez con vida. Algunas personas comenzaron a preguntarse si las grabaciones habían sido manipuladas o interferidas, lo que añadió aún más cierta tensión a la hipótesis de un posible encubrimiento. Además, activistas comenzaron a señalar irregularidades en la preservación de la escena. Por ejemplo, el cable con el que supuestamente se habría colgado Lesbi no fue asegurado inmediatamente. Y cuando la UNAM finalmente entregó el cable a las autoridades, no tenía huellas ni restos genéticos. Esa entrega tardía alimentó esta sospecha de que pudo haber sido manipulado o limpiado. Mientras tanto, el rector de la UNAM tardó 72 horas en pronunciarse públicamente. Un silencio que fue interpretado por muchos como una muestra de indiferencia institucional. Hay que decir la verdad. Y como si esto fuera poco, desde las redes de la Procuraduría Capitalina se difundieron datos personales de Lesbi basados exclusivamente en el testimonio de su pareja, con un tono claramente estigmatizante. Una versión que no solo revictimizó a Lesbi, sino que además afectó el curso de la investigación. Fue en ese momento cuando estas dudas que la gente tenía, y dudas con razón, dejaron de ser solo una percepción pública. Había elementos reales que cuestionaban la versión de la autoeliminación. Y aquí surgió la primera pregunta. ¿Y si la muerte de Lesbi no fue una decisión personal? ¿Y si alguien estaba tratando de encubrir lo que realmente pasó? El foco de la investigación para ese momento había cambiado y todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia Jorge Luis González Hernández, el novio de Lesbi. Ellos habían tenido una relación conflictiva. Algunos amigos cercanos sabían que ellos discutían seguido, que él era celoso, que a veces la presionaba emocionalmente. Aquella noche, por las cámaras de seguridad, se supo que habían peleado con mucha intensidad. Pero según un testigo que estuvo con ellos esa madrugada, no vio discutir a Jorge con Lesbi, pero mencionó que se mantuvo al margen para evitar conflictos, porque este amigo sabía que Jorge Luis era muy celoso. Además, la versión de Jorge Luis tenía huecos. Él había dicho que se había marchado del campus tras discutir con ella. Pero como habíamos dicho, las cámaras de seguridad y también algunos testigos lo ubicaban todavía en la zona, incluso pasando cerca de donde más tarde aparecería el cuerpo. Y él no tenía una coartada muy sólida. Cuando los peritajes se completaron, ahí surgió un dato bastante inquietante. Su ADN había sido encontrado bajo las uñas de Lesbi. Esto implicaba algún tipo de contacto físico reciente y posiblemente una agresión, y fue una de las pruebas clave para que el caso comenzara a verse de otro modo. Recién ahí, la fiscalía cambió su postura. Lo que al principio ellos presentaron como una autoeliminación impulsiva, además, ahora comenzaba a perfilarse como un posible feminicidio. Y no solo por las pruebas, sino también por el contexto de esta historia. Pero había algo más. Jorge Luis no era un desconocido. Él había trabajado dentro de la UNAM y sus funciones eran de mantenimiento o limpieza. Algunos activistas comenzaron a sospechar que su cercanía con ciertas autoridades del campus había contribuido a protegerlo o al menos a dilatar un poco esta investigación. Y tenemos que decir que él no tenía un perfil intachable. Según registros judiciales, Jorge Luis ya tenía antecedentes penales por robo, allanamiento y agresión a funcionarios,
aún así trabajando en la UNAM desde 2007. Y esto gracias al respaldo sindical y la influencia de su padre, que también era empleado de la universidad. Nada de esto había sido considerado en la primera etapa de la investigación. Ninguna de estas alertas generó una reacción institucional inmediata. Totalmente todo lo contrario. En lugar de señalarlo como posible agresor, el foco se mantuvo sobre Lesbi. Como que ella era la culpable y ella decidió tomar, valga la redundancia, esa decisión. Esto también explicaba por qué la versión de la autoeliminación se sostuvo durante tanto tiempo. Había más interés, al parecer, en cerrar el caso rápidamente que en averiguar lo que realmente había pasado. Esta idea de que alguien pudiera haber manipulado la escena no parecía tan descabellada, pero las preguntas no paraban de surgir. Una de las más inquietantes tenía que ver con el lugar donde todo había sucedido, o sea, la UNAM, la universidad. ¿Cómo era posible que alguien como Jorge Luis González, con su historial y antecedentes, tuviera acceso laboral a una de las universidades más importantes de América Latina? Jorge había trabajado en distintas áreas de la UNAM desde 2007. A pesar de haber perdido su base en 2013 por ausencias injustificadas, él logró mantenerse en la nómina de empleados mediante contratos temporales hasta abril del año 2017. Y esto apenas unos días antes de la muerte de Lesbi. Su último empleo fue en el área de mantenimiento como auxiliar de intendencia, y aunque oficialmente ya no tenía relación laboral al momento de los hechos, seguía moviéndose libremente por el campus. Y esta parte es muy importante porque él al parecer tenía acceso a espacios que en teoría debían estar restringidos. El vínculo prolongado con la universidad, sumado a su historial delictivo registrado en su pasado, abrió este nuevo frente de indignación pública. Y también la gente se preguntaba qué nivel de responsabilidad institucional tenía la UNAM por permitir esa permanencia. Y de nuevo, ¿cómo podía una institución que se enorgullece de su excelencia académica y de su compromiso con la comunidad estudiantil tolerar durante tanto tiempo la presencia de alguien con ese perfil? ¿Por qué no se activaron protocolos ante los antecedentes de violencia? ¿Y qué implicaba esto para la seguridad de miles de estudiantes que recorrían esos mismos pasillos todos los días? Las respuestas a estas preguntas, al menos en ese momento, no eran tan claras, pero las dudas ya se habían instalado. Y el caso de Lesbi Berlín Osorio empezó a poner en evidencia un problema mucho más profundo de lo que nadie quería admitir. A pesar de la versión oficial, la familia de Lesbi nunca creyó que su muerte fuera una autoeliminación. La familia de Lesbi, encabezada por su madre, Araceli Osorio, no se rindió. Exigió justicia prácticamente desde el primer día, desde que le dijeron que su hija estaba sin vida. Ellos contrataron peritos independientes, también presionaron a la fiscalía, se reunieron con organizaciones, con medios, con activistas, llevaron el caso a todas partes. Y esto hizo que no se permitiera que el caso de su hija, el caso de Lesbi, fuera olvidado. Tenemos que decir que gracias a esta lucha de la familia y más todavía de la madre, este expediente se reabrió. Se incorporaron nuevos peritajes, se analizaron de nuevo los videos de las cámaras de seguridad y también se hicieron entrevistas a más testigos. La hipótesis de autoeliminación empezaba a desmoronarse de a poco. Ya no solo era un tal vez. Había pruebas concretas que señalaban a Jorge Luis como presunto feminicida. Y estos nuevos peritajes detectaron graves errores en el manejo de la escena. Se cuestionó la forma en que se había interpretado el surco en el cuello, la posición del cuerpo y la supuesta ausencia de signos de violencia. Vamos a hablar de un experto en peritaje forense que se llama José Mario Nájera Ochoa.
Él tiene una experiencia internacional en casos de homicidio y él trabajó en este caso. Y su dictamen fue, podemos decir, contundente. No existían condiciones físicas ni técnicas para que Lesbi se hubiera ahorcado por sí misma. No solo eso, sino que el primer dictamen oficial, como creo que es muy obvio ya a esta altura, presentaba errores. Por ejemplo, se corrigió un supuesto error mecanográfico que había dicho que el surco en el cuello medía 6 milímetros, cuando en realidad era de 40. Esa diferencia no era menor. Cambiaba por completo la interpretación forense del tipo de fuerza que se usó cuando ocurrió la muerte de Lesbi. Otro punto crítico fue el cable telefónico. Como dijimos antes, fue entregado por la UNAM de forma tardía, 2 días después del hallazgo del cuerpo, sin huellas ni rastros genéticos. A esa altura, la cadena de custodia ya estaba completamente rota. También se evidenció que las pruebas no habían sido recolectadas con perspectiva de género y que el caso había sido apresuradamente clasificado como muerte por autoeliminación sin agotar otras líneas de investigación. Los nuevos informes indicaron que sí había indicios de agresión previa. También que el relato de Jorge Luis no se sostenía, que la relación de poder entre ambos debía ser considerada como un factor de riesgo, que había motivos suficientes para replantear toda la hipótesis. Y ahí fue cuando se reconstruyó lo que realmente había pasado. En la madrugada del 3 de mayo, antes de llegar al campus, Jorge Luis y Lesbi estuvieron en un bar con sus amigos, donde compartieron bebidas, pasaron el tiempo y más tarde, ya en el campus de la UNAM, compraron más bebidas para continuar la noche en una zona verde conocida como Sherwood, donde se reunieron con un grupo de amigos, entre ellos un amigo llamado Carlos. Y este chico, Carlos, había llevado 9 pastillas que se llaman popularmente en México al parecer como tachas. Y esto, según lo que entendemos, son pastillas de diseño tipo MDMA. Y estos dos amigos, Carlos y Jorge Luis, comenzaron a consumir esta sustancia. Pero Lesbi no. Ella simplemente estaba observando y no quiso participar en el consumo de estas tachas. Según se vio en las imágenes de las cámaras de seguridad del campus, cerca de las 3 de la mañana, de la madrugada, Jorge Luis y Lesbi se distanciaron del grupo y caminaron hacia la zona de la Facultad de Medicina. En las grabaciones se puede observar cómo discuten de forma continua, se separan, vuelven a acercarse y se comunican. Y como mencioné anteriormente, en uno de esos momentos se capta cómo Jorge Luis empuja a Lesbi con el codo tras un forcejeo, acto que marca el inicio de una escalada en la tensión entre ambos. Luego él se aleja unos pasos y ella decide seguirlo. Cerca de las 4:18 de la madrugada, ambos llegaron a una caseta telefónica. En ese momento las cámaras cambiaron de ángulo y dejaron de registrar lo que ocurría en ese preciso lugar. Minutos después, se vio a Jorge caminando solo con el perro de Lesbi. En estas tomas, por momentos se puede observar cómo él mira hacia la caseta telefónica. Y también en un momento, este monstruo patea al perrito. Y esta escena del video, según expertos, se puede interpretar como un reflejo de la violencia y nerviosismo que marcaron los últimos instantes antes del hecho, antes del supuesto asesinato. La fiscalía después finalmente logró probar que Jorge Luis golpeó a Lesbi en el rostro, la empujó y finalmente usó el cable del teléfono de la caseta para asfixiarla. No fue una suspensión parcial, no fue una decisión impulsiva de ella, sino que fue una agresión directa. Y tenemos que decir, fue un terrible asesinato. El surco en el cuello, las marcas en el cuerpo y el rastro de ADN bajo sus uñas coincidían con esa hipótesis. Lesbi intentó defenderse, arañarlo y resistirse, pero no lo logró. Después Jorge Luis abandonó la escena y se fue como si nada hubiera pasado. Horas más tarde, el cuerpo sería encontrado por los trabajadores. Y perdón que soy muy repetitivo, pero quiero mencionar algo
específico sobre esta parte de la historia. Nosotros sabemos que él tenía un historial problemático, tenía ausencias laborales y también tenía episodios de violencia. A pesar de todo esto, él seguía vinculado con la institución. Y la verdad que por años. Para muchos, ese detalle explicaba parte del silencio, parte del por qué la escena no fue resguardada de inmediato, parte de por qué el caso se cerró tan rápido como muerte por autolesión. Había vínculos, había protección y había una estructura que no quería ver hacia adentro. Y también tenemos que decir que, si se acuerdan, en el momento que supuestamente la cámara de seguridad tenía que estar enfocando en ese lugar cuando ocurrió el crimen, la cámara se movió del lugar, lo cual es bastante sospechoso. Todo esto, todos los ingredientes que tiene esta historia, hizo que Lesbi se convirtiera en un símbolo. Su nombre empezó a aparecer en pancartas, en marchas, en aulas y también en medios internacionales. Ya no estábamos hablando de una joven anónima encontrada en un campus, sino que el rostro de una causa mucho más grande. Finalmente el caso fue reclasificado y Jorge Luis González Hernández fue detenido y procesado por el feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio. En octubre de 2020, 3 años después del asesinato, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo declaró culpable y fue sentenciado a 45 años de prisión. Obviamente este no fue un camino fácil, tampoco rápido ni justo desde el principio, pero gracias a la insistencia de una madre, a la valentía de una comunidad y al trabajo independiente de quienes se negaron a aceptar una mentira, la verdad salió a la luz. Y por eso es súper importante seguir hablando de estos casos. No solo en videos de YouTube como lo hago yo, sino que en redes sociales. Si ustedes saben sobre un caso que no creen que lo que se dijo en la versión oficial fuera real, es importante mencionarlo en redes sociales porque gracias a esto, con el ejemplo de Lesbi, se puede ver que se hacen cambios. Lo más perturbador es que el caso de Lesbi no es una excepción. Desde los años 70, al menos 30 mujeres han sido asesinadas o desaparecidas dentro o cerca de las instalaciones de la UNAM. Muchas otras han sido violentadas mientras iban o volvían de clases. Y es una realidad triste y yo creo que hay que seguir hablando de esto, como dije. Y nada, espero sus comentarios acá abajo. Quiero saber qué opinan sobre este caso. Hasta aquí la historia del día de hoy. Y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.